Hay dos conceptos importantes en lo que ella dice. Uno que es cierto, mientras más compresas empapadas en sangre tienes, mayor cantidad de sangrado hubo. Pero muchas veces los cirujanos, para ver el sitio de sangrado, lavamos. Entonces, no todo lo que empapó la compresa es sangre, también hay suero fisiológico y ese tipo de cosas que se tienen que cuantificar. Por eso que cuando tienes el frasco aspirador a un lado, tiene unas medidas el frasco aspirador para ver cuánto de sangrado. Actualmente son 5 litros todo un frasco de aspiración y tienes que al circulante para preguntarle cuántos sueros fisiológicos utilizaste. Entonces, tienes 5 litros en el frasco, pero 3 utilizaste para dar 3 sueros fisiológicos, entonces solo tuviste 2.000 ml de sangrado. Y después, para saber cuánto en particular sangró, puedes incluso pesar las compresas. Hay un peso determinado, creo que es 75 gramos cada compresa. Entonces, si pesas todas las compresas, sabes cuánto de sangrado tuvo. Entonces, para saber más o menos cuánto de sangrado tuvo el paciente, puedes calcular de esa manera, a grosso modo, o lo puedes hacer más exacto pesando y verificando cuánto de sangrado tiene el frasco. Ahora, ¿hay medidas para evitar sangrado? Sí. Uno, subir la presión, me parece que no es recomendable en un paciente que está sangrando, ¿no? Subirle la presión favorece más aún el sangrado. Entonces tienes que mantenerlo normotenso, o en un concepto actual se llama hipotensión permisiva, de mantener al paciente discretamente hipotenso mientras estás cohibiendo el sangrado, y cuando ya cohibiste el sangrado, subirle la presión. Eso es un concepto nuevo en lo que es manejo del paciente choqueado. Eso respecto a eso. Dos, hay medidas, en cirugía laparoscópica, por ejemplo, está sangrando el hígado, aumentas la presión del gas dentro del abdomen y eso hace que se cohiba un poco más el sangrado. Es otro concepto, aumentar la presión para cohibir, para hacer hemostasia. Otro concepto son los cambios posturales. De hecho, acá en Bolivia operan tiroides, que es una glándula que es una zona muy compleja para el sangrado. Acuérdense que el cuello no se puede extender, si hay sangrado hace un hematoma y asfixia. Entonces, en otros países, por ejemplo, asumen otro tipo de posición. El paciente está sentado para operarle la tiroides, en Bolivia todavía los operamos acostados. Pero justamente para eso, para disminuir la presión a nivel del sitio operatorio y evitar de esa manera sangrado o hematomas. Entonces, este es un concepto importante, los cambios de posición. No sé si en sangrado abdominal, la verdad que yo nunca he usado el cambio de posición para sangrados abdominales, el cambio de posición, pero sí la presión interior. Yo prefiero que me lo mantenga discretamente hipotenso en hipotensión permisiva. Eso que yo no entiendo es por qué se mantiene elevada, porque si mantiene elevada, lo pulsado de sangre aumenta, ¿no? Si cualquier cosa que la mantengas elevada, más bien disminuye la presión un poco. Por eso te digo, si operas tiroides, yo creo que es mejor operarlo sentado, justamente para que haya menos presión arriba en el cuello. Así que eso sí, si hablas de posiciones. Doutor, e na toma dessa decisão de manter a pressão um pouco mais baja e não tenso, é de cirurgiano ou do anestesiólogo? De los dos. Tiene que haber comunicación entre los dos. Si viene el anestesiólogo todo el tiempo se está fijando cuánto está orinando, cuánto está sangrando, si tiene que pasarle sangre o no, el cirujano es el que pregunta cómo está el paciente. ¿Cómo está el paciente? Y si tiene que colaborar con el anestesiólogo, preguntamos, paro un rato, estoy bien, continúo, ¿no? Tiene que haber una buena comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo. Digamos, estás operando algo y se te complicó, y viene un sangrado importantísimo. Y el anestesiólogo se va a fijar que estás aspirando un montón de sangre y te dice, ¿estás sangrando? Sí. Se me está decompensando el paciente. Entonces, el cirujano, ¿qué es lo que hace? Si tienes un vaso importante sangrando, comprimís. No hay sangrado que no pare con una buena compresión. Comprimís, deja de sangrar, el anestesiólogo eso lo repone, le pasa más líquido, pide sangre, pide plasma, pide todo, pide drogas, conecta más, coloca una vía central, hace todo lo posible por compensar al paciente. Cuando el paciente ya está compensado, el cirujano destapa el sitio de sangrado, hace sutura, lo repara y después continúa el procedimiento quirúrgico. Por eso es importantísimo tener un buen anestesiólogo, tener un buen ayudante, una buena instrumentadora. Es lo que hablábamos otro rato, todo eso de normas, todo eso de reglamento, todo eso de derechos, obligaciones, tiene un sentido. Va a ser pesado, pero en el momento de la situación de